fin de semana fallecía el que fue expresidente del Cabildo de Tenerife. Este domingo tenía lugar la misa funeral en la iglesia matriz de la Concepción de La Laguna. El féretro con los restos mortales llegaron desde el tanatorio de la Plaza del Cristo acompañado de su familia. Entre los asistentes estaban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la actual presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la vicepresidenta del Parlamento y amiga personal, Ana Oramas, además de otros rostros conocidos de la política aquí en el archipiélago. Siempre vinculado a la isla de Tenerife y a Coalición Canaria, nació en febrero del 47 en la capital tinerfeña. Ingeniero industrial de formación, su entrada en la política insular se produjo en 1987 cuando fue nombrado vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Ya en 1999 fue elegido presidente de la institución insular, cargo que revalidó en las elecciones de 2003, 2007 y 2011, permaneciendo al frente de la corporación durante 14 años consecutivos. Paralelamente a su labor insular, Melchor fue senador por Tenerife entre 2004 y 2008, representando a Canarias en las Cortes Generales. Continuó vinculado a la gestión pública tras dejar el Cabildo como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En 2023 le vimos en la toma de posesión de la actual presidenta insular, Rosa Dávila, y hace unos meses, en junio de 2025, le veíamos en la capilla ardiente para despedir al que fuera presidente de Canarias, Manuel Hermoso. Como presidente del Cabildo de Tenerife, destacó su labor en el desarrollo de infraestructura. Fue el impulsor de la implantación del tranvía y estableció políticas orientadas a la diversificación económica y energética, con especial atención a las energías renovables. Saludamos a Ana Oramas, es vicepresidenta del Parlamento de Canarias, miembro de Coalición Canaria y además amiga personal de Ricardo Melchor. Señora Oramas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Usted compartió no solamente un proyecto político, sino además una etapa institucional, cuando usted fue alcaldesa de la ciudad de La Laguna, él era presidente del Cabildo de Tenerife. Desde su experiencia, ¿qué fue lo que marcó que Ricardo Melchor se diferenciara del resto de presidentes de los cabildos? Mira, yo quiero valorar en primer lugar la figura humana y sobre todo porque él y su mujer eran amigos personales míos, ¿no? Pero tú me llamas por la política. Y lo que fue muy bonito fue porque el año que yo accedí a la alcaldía, él fue el primer año suyo como presidente del Cabildo y de Adán Martín como presidente del gobierno. Éramos amigos, formábamos un gran equipo, teníamos una misma forma de ser y de trabajar, sobre todo de rodearnos de equipos y de equipos de gente que sabía muchísimo. Y yo de Ricardo Melchor, independiente, y lo quiero decir aquí porque muchas veces me dice la gente, no, La Laguna, gracias a ti. Sí, a mí no, a un equipo magnífico que tuve en el ayuntamiento, pero sobre todo a Ricardo, porque el plan Cuesta Taco, el Urban, el tranvía, todo eso fue cofinanciado y gracias al Cabildo de Tenerife, dirigido por Ricardo Melchor. Pero yo te quiero recalcar, porque yo conocí su vida, y ayer nos emocionamos mucho, Sabela, sus hijos y yo, para que veas el tipo de gente y dónde seguía él, ¿no? Él, por un lado, hablamos de los grandes proyectos, pero fue el que fundó las bodegas insulares. El vino de Tenerife no existiría hoy si no llega a ser por él. Fue el gran defensor de la ganadería. Recuerden todos, su gran amigo era Pedro Molina. Legalizamos todos los centros ganaderos en la isla de Tenerife. Pero después fue un visionario. La gente se burlaba de él cuando él decía que iba a ser un tranvía Santa Cruz Laguna. Y al final estalló y vamos a quitar el tranvía con 4 millones o 5 millones de pasajeros. ¿Qué sería de Tenerife y de Santa Cruz Laguna sin el tranvía? Pero él soñó con el tren al sur y al norte, y estamos hablando de hace 20 años. Dijo que iba a traer a Bill Clinton, porque fue el primero que habló de las relaciones con África y que Canarias que siempre había estado de espaldas a África. Ayer había una corona del gobierno de Senegal allí, porque era una persona querida en Senegal y que trabajó y que trajo a Bill Clinton cuando la gente, como digo eso. Pero a su vez, ahora me río mucho porque todo el mundo habla de las renovables, de la geotermia, y resulta que Ricardo Melchor, porque se había formado en esa materia en Alemania, fue el primero, cuando en España no se hablaba de renovables, el primero que habló de renovables desde la época que era vicepresidente del Cabildo con Adán Martín, y cuando fue senador, la primera vez que se hablaba de energía renovable en el Senado y en la política española fue por Ricardo Melchor. Y hoy tenemos geotermia, eólica, marina, tenemos todo el sistema. Y yo quiero, porque ayer nos emocionó mucho a su mujer y a mí y a sus hijos,
Estuvo Tomás Padrón, Garona del Viento, en el Hierro no hubiera existido sin Ricardo Melchor. Estaba Casimiro Curvelo también. Pero tú sabes lo que nos emocionaba ayer, pues ver a todo el mundo de la lucha canaria. Justo hoy él iba a ir con Eligio Hernández y con Salvador, el chaval, el luchador de Valleguerra, un tema de un homenaje de un acto de la lucha canaria. O sea, el mismo día él había ido a comer con su mujer y unos amigos y bueno, pues pasó lo que pasó. Pero estaba la gente del Perro Presa Canario, estaba la gente del sector del vino, estaban los vendedores del mercado de la Laguna, porque él tenía pajaritos, tenía un gallinero en su casa, tenía los perros. Quiero hablar del factor humano, ¿no? Y entonces, con las lágrimas cayendo, ¿me entiendes? De cada uno de la gente que estaba en el mercado de la Laguna, amigos socialistas, emocionados, fuera del color político, que eso ya hoy es muy difícil, ¿no? Él se llevaba muy bien con todos los alcaldes de la isla, independiente del color político. Una persona muy querida. Una persona muy querida, Ana Oramas, desde los servicios informativos, desde Radio Televisión Canaria. A usted personalmente le queremos dar el pésame, sabemos que es amiga personal, a todo el partido, a su partido de Coalición Canaria. Ya, una figura también muy querida en nuestra laguna, ¿verdad? Y yo quería preguntarle, también extendiendo ese pésame a toda su familia, en lo personal, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué manera tenía de hacer política Ricardo Melchor? Mira, en lo personal es lo que más aprendí de Adán y de Manolo Hermoso, ¿no? Porque ellos decían que lo más importante no es resolver las grandes cosas, sino las pequeñas cosas. Y lo importante cuando estás en un puesto de la responsabilidad de presidente del Cabildo, de alcalde, de presidente del gobierno, no son las grandes infraestructuras, nos equivocamos. Es que nadie es escuchar a la gente. Que nadie, siempre me decían, Ani, cuando llegué a la alcaldía, que nadie se vaya sin que lo escuche. Entonces yo iba mucho con Ricardo y con Vladimiro a actos por toda la isla y entrábamos en Valleguerra porque para él no era lagunero, ni tinerfeño, ni chicharrero, él era de Valleguerra porque su pueblo de Valleguerra, sus amigos de infancia, iba a pescar, iba a cada evento que había allí en Jover y entonces Vladimiro y él eran tremendos. Y entonces en la época de alcaldesa, cuando íbamos a la romería de Valleguerra, llegábamos a las 11 de la mañana, pues teníamos que salir un montón de gente, la romería acababa a las 2, y salíamos a las 11 de la noche, porque teníamos que entrar casa por casa. Sí. Y yo me controlaba un poquito, y en una casa tomaba la sopa, en el otro la romería. Bueno. Pero él comía en todas y Vladimiro, y acabamos siempre en el mandadero del equipo de lucha de Valleguerra, tomándonos a las 10 de la noche una sopa que hacían de pescado y llegábamos a las 11 a casa después de haber salido 12 horas antes, pero él no podía dejar ir a ver a cada persona en Valleguerra. La casa del ganadero en la Laguna Piluca que él veía en el camino de San Diego y sobre todo que después de dejar de ser político me llamaba a la semana y me decía, oye Ani, que se murió fulanito, de que me acabo de enterar de la cuesta, ¿tú vas al velatorio? Sí, Ricardo, yo te llevo. Y era a lo mejor una señora de limpieza del Cabildo, era a lo mejor el hijo de un luchador del Rosario, era alguien de Tegueste, ¿me entiendes, Piluca? Tú que lo conociste, o sea, ayer yo vi a la gente del Perro de Presa Canario que le habían hecho el homenaje hace un mes o dos, y la gente estaba desolada, como estábamos todos los que lo queríamos, ¿no? Ibas con él por la laguna y entonces a comprar el pan, a la pescadería de Doña Juana, sobre todo al mercado, y todo el mundo le decía, adiós presidente, Ricardo, tal, ¿sabes? Lo que está claro, señora Oramas, y por eso queríamos hablar hoy con usted, que bueno, pues nos ha ofrecido no solamente la imagen del político, de ese visionario para la isla de Tenerife, sino también el lado más personal, y por eso precisamente queríamos contar. Y de gran persona, Exacto. Y de gran persona. Y yo agradezco mucho a la Televisión Canaria el respeto ayer, pero también el darle la importancia. Él quería en su caja la bandera de Tenerife, que es lo que tuvo y que su mujer y sus hijos pidieron, y sobre todo que ayer, excepto su familia, estaban allí, pues toda la isla de Tenerife, del sur, del norte, toda la gente más sencilla y más importante de Tenerife. Sí, todo el mundo de acuerdo, así que
Muchísimas gracias, Ana Oramas, por habernos atendido en este tiempo de tertulia hoy en Buenos Días Canarias. Y nada, pues lo vuelvo a repetir lo que decía mi compañera, pues el pésame a usted y también, por supuesto, a toda su familia. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a todos.